inventaron el vuelo de avión, ¿sí? Por 10 o 6 segundos. Tienen una sección especial en el Museo Smithsoniano, ¿sí? Ya iremos viendo, ¿quién puso? Andrea, ese sí fue Andrea, el comentario de las ciudades educadoras y el aprendizaje más allá del aula. Lo importante es tener conceptos de ciudades educadoras. Una vez que volvamos del COVID, ¿cómo podemos transformar que la ciudad sea educadora, ¿no? Y en Washington hay toda una sección dedicada a los hermanos Wright, pero ellos fueron inventores, no fueron innovadores. Sí, esa es una gran diferencia que vamos a ver, porque ellos inventaron el concepto del avión, ¿sí? Pero definitivamente la palabra clave no es la rentabilidad, porque yo puedo generar un invento y perder. Uno de los inventores más famosos del mundo contemporáneo se llama Elon Musk, ¿sí? No sé si han oído de Elon Musk ustedes, que deberían leerlo. Sus alumnos saben quién es Elon Musk, ¿sí? ¿Sí? ¿Conocen ustedes a Elon Musk? ¿Sí? ¿Han oído de Elon Musk? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo último que está haciendo Elon Musk? ¿Qué conocen que es lo último que está haciendo Elon Musk? ¿Qué es lo último que han oído? ¿Quién se acuerdan? ¿Quién quiere? Después no me digan que solo voy monólogo. Estoy Los tratando. juguetes reutilizables parece que fue lo último que hizo, profe. Y lo más famoso que hizo, lo último más famoso que hizo, aparte de los cohetes reutilizables, Los Tesla. los Tesla, que son los vehículos eléctricos, ¿no? Él puso a los vehículos eléctricos a ser comerciales, ¿sí? Él hizo los cohetes reutilizables, ¿no? Que despegan y aterrizan parados, porque antes se gastaba un montón de plata y, esos cohetes no servían para nada más. Hoy, y no tenían fines comerciales. Miren porque Elon Musk es un buen ejemplo de qué es innovación. Estos cohetes se lanzaban y se desechaban. Elon Musk logró que sean reutilizables, que aterricen parados y que sirvan para múltiples vuelos. Con eso ha logrado que un cohete cueste 7 veces menos de lo que costaba hace 10 años. Y lo último que hizo Elon Musk, y empezó en la pandemia, y estoy seguro que ustedes, sus hijos o sus alumnos deben haber visto y deben haber estado pegados a la televisión, es porque mandó el primer vuelo comercial a la estación espacial. Y Elon Musk también ha tenido fracasos. Uno de sus fracasos definitivamente es, por ahora, es un camión, no me acuerdo cómo se llama, es un truck, es un camión. El camión que supuestamente va a ser el primer camión en Marte, en una exhibición, le pegó con un mazo al parabrisas para demostrar que era indestructible y el parabrisas se rompió. Y eso generó pérdidas. La innovación no siempre está asociada a la rentabilidad, ¿sí? Pero sí está asociado el carácter de innovación general, después vamos a aterrizar a innovación educativa, está asociado a la comercialización. Si yo desarrollo una buena idea, si hago un buen desarrollo científico, ¿sí? Si hago creo algo, pero no le doy ese carácter comercial, o no lo pongo a disposición de terceros, o no tiene un uso general, en el caso de la innovación educativa, definitivamente no estoy hablando de algo innovador. Será algo creativo, será algo inventivo, pero no está al nivel de la innovación. Por eso es que yo en este módulo me tomo el tiempo de explicarles qué es la I grande, la D grande, hasta llegar a la I pequeña. ¿Sí? Y por qué es importante que todo proceso innovador parta de una investigación y un desarrollo, hasta llegar a la I pequeña. Entonces, aquí tenemos más claro ejemplo. Los hermanos Wright inventaron el vuelo en avión, ¿sí? Pero realmente las empresas comerciales hoy le dieron un factor comercial y ahí pasa a ser innovación. Ese es un primer gran concepto que quiero que se queden. Invención es crear o desarrollar nuevos productos y procesos con un criterio técnico que determina el éxito de la innovación. Es más grande, más barato, menos costoso, más accesible, me emociona mucho, es muy creativo, lo que ustedes pusieron en su parte inicial, pero sigue siendo invento, ¿sí? La innovación está más centrada, en cambio, espérenme un ratito, aquí hay un error en mi pantalla, listo. La innovación, en cambio, es crear un producto pero con un fin comercial a raíz de una invención o con una utilidad general. Porque muchos de ustedes pueden entrar en conflicto y decir, pero esto no aplica a la educación. Sí aplica. Y vamos a ver cómo aplica hoy cuando hablemos de las startups educativas y la EduTech. Tiene que tener una salida comercial.
Sí, Cristina planteaba la innovación social. La innovación social es parte de la innovación, pero al final tiene un retorno económico, porque me va a permitir llegar a más gente con menos recursos, o me va a permitir darle un servicio a alguien que no lo tenía antes, ¿sí? Y todo puede traducirse en fines netamente económicos cuando hablamos de innovación, ¿sí? Así no sea para tener una ganancia y una rentabilidad, pero tiene que ser traducido a un fin económico. Si no, nos vamos a quedar en la parte del invento. Es decir, si desarrollamos algo que no trascienda las fronteras de nuestras aulas, estamos hablando de un invento o de una idea creativa. Nos podemos considerar innovadores, pero per se técnicamente el éxito de la innovación se mide por el número de personas que alcanza o por el impacto que genera. Y eso no puede pasar solamente si se queda dentro de una burbuja. Entonces, esa es una primera diferenciación que a mí me gusta hacerla mucho. Y la innovación tiene 3 caracteres muy importantes en su definición, en su acepción, que ustedes lo citaron en los comentarios. Es novedosa, debe ser usable y debe ser implementada, ¿sí? Entonces, estas son 3 características que tiene que tener la innovación. Si yo le agregara una cuarta esfera en este diagrama de Venn, sería la comercialización. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su presentación final o cuando vayan a presentar un catálogo ante el Ministerio de Educación de un proyecto de innovación educativa o innovación pedagógica, 3 características: novedosa, que sea usable y que se pueda hacer implementada. Estos, cuando ustedes me pregunten cómo nos va a evaluar el proyecto de Design Thinking, que sea innovador y que sea factible. Cuando les digo que sea innovadora, es que sea novedosa, que se puede usar y que esté implementada. En este caso, ustedes presentarán una idea que se puede implementar en el tiempo, porque no les voy a pedir que desarrollen un chatbot ya, ¿sí? Del invento a la innovación hay un camino y hay una ruta. Hay diferentes tipos de conocimiento que se deben aplicar: conocimientos de mercado, capacidades de distribución, de comercialización, diferentes habilidades de gestión organizacionales que implican que haya un presupuesto. Eso lo veremos en el módulo 5, cómo deberíamos taparlo. Por eso es que Peter Drucker es como el Paulo Freire de ustedes, no, Maturana es un poco más contemporáneo, o el Celestín Freinet de la educación, ¿sí? Peter Drucker es como un gran maestro de la innovación. Él tiene su libro La disciplina de la innovación, 1985, ¿sí? Nosotros quienes estudiamos la maestría en innovación pura, ¿sí? Leemos mucho a Peter Drucker, y son como estos gurús que no pasan de moda. Y Peter Drucker en el año 1985, cuando hablaba de la disciplina de la innovación, él decía que las empresas deben tener 2 áreas: I+D y marketing. El resto son costos. Eso es 1985. Esto ha variado mucho, ¿sí? Ahora, si ustedes salen al mundo corporativo, van a ver que los bancos, las empresas, Pronamca, la mayoría de empresas tienen ya sus gerencias de innovación. Entonces ya tienen implementado departamentos de innovación. Pero en 1985, Peter Drucker decía: todo lo que haga una empresa es costo, pero lo que va a agregar valor, lo que va a generar nuevas cosas, lo que va a marcar la diferencia, tiene que ser los que hagan investigación y desarrollo y los que se dediquen a comercializar esa investigación de desarrollo, ¿sí? Esto es lo que conocemos como las 2 funciones básicas de una organización hace 25 años, ¿sí? ¿Esto ha cambiado? Sí, pero sigue teniendo un énfasis muy importante cuando hablamos corporativamente de desarrollar nuevos productos y nuevos negocios. Aquí vamos a ver un ejemplo claro de la diferencia entre invención e innovación. Voy a activar mi audio, ¿sí? Esperemos que se vea el video. Me dicen si funciona el audio. Los libros artificiales llegaron en 1939 de la mano. ¿Está bien el audio? Sí, profe. Sí, profe, sí funciona. Listo, vamos a ver esta historia de estos videos que están en YouTube ahí como que ocultos, ¿no? Y que nos va a explicar cuál es la diferencia entre una fórmula, que es una investigación, y cuándo pasa a ser eso innovador, ¿no? Wallace Carothers y la empresa DuPont, que buscaban un sustituto para la seda natural. Carothers partió de sustancias de la propia seda y logró un nuevo polímero, la poliamida, que comercialmente se llamó nylon. A
A principios de siglo se desarrolló en Francia un material semisintético creado de celulosa tratada químicamente llamado rayón. Era una especie de seda para la mujer y se hizo muy popular, especialmente en los años 30, cuando formaba parte del 85% de las prendas de vestir. No obstante, el rayón tendía a deformarse, a pegarse a la piel e incluso a disolverse. En 1927, la empresa DuPont inició la investigación secreta de un nuevo tejido llamado Fibra 66. Al frente del proyecto estaba un científico de la Universidad de Harvard, Wallace Carothers, contratado para hacer investigación pura, es decir, investigación sin fines comerciales. Fue uno de los más importantes investigadores del nuevo material. Verificó y dibujó las estructuras encadenadas de las moléculas de plástico y desató la era del diseño molecular. Eso es investigación pura, ¿no? I+D pura. El nylon tenía este aspecto cuando Carothers lo sacó por primera vez del cóctel químico. El material era extraordinariamente flexible y sorprendentemente fuerte, ideal para un amplio abanico de aplicaciones. La primera fue como sustituto de las cerdas animales que llevaban los cepillos de dientes de la época. Pero la empresa DuPont tenía en mente un mercado más glamoroso y lucrativo, la seda, en concreto las medias de seda, que eran caras además de frágiles. DuPont invirtió mucho tiempo y dinero en diseñar la maquinaria necesaria para producir a gran escala el hilo de nylon y tejerlo para fabricar medias. El eco que produjeron las nuevas medias fue extraordinario. La empresa anunció que eran fuertes como el acero, finas como una tela de araña. Los periodistas afirmaron que no se hacían carreras en la fibra milagrosa, ni con un cigarro encendido, una lima de uñas, una navaja de afeitar o un soplete. A principios de 1940 se puso a la venta y en un solo día todas las existencias de medias de nylon, 5 millones de pares, se habían agotado. Pero la locura del nylon acabó al cabo de unos meses, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Todo el nylon, unos 30 millones de toneladas, fue requisado para la guerra y se usó mayoritariamente para los paracaídas. El 14 de febrero de 1946, tras el fin de la contienda, las medias volvieron a las tiendas y su éxito fue aún más arrollador. Este video nos ejemplifica claramente cómo puede pasar una fórmula y un desarrollo de investigación pura, ¿sí? O investigación aplicada hacia un proceso de innovación. Y que solamente el carácter comercial o el carácter de ponerlo a disposición de los demás, si pasamos a proyectos con menos búsqueda del lucro, ¿sí? Partiendo del concepto que nos planteaba Diana, le dan ese carácter esencial a la innovación. Y este ejemplo del nylon a mí me gusta mucho comentarlo porque nos habla de cómo debe ser un proceso de innovación, ¿no? No sé si ahora se esté usando mucho medias nylon, no sé, pero en su momento las medias nylon tuvieron una aplicación comercial enorme y pasaron de esa fórmula. Y ahí vemos por qué es importante fortalecer la investigación y desarrollo en los países. Uno de los grandes problemas que tiene el país y que ahora se está agravando mucho con el COVID es que en el país destinamos muy pocos recursos a la investigación y el desarrollo. Y en esencia que no nos gusta hacer investigación y desarrollo, ¿sí? Porque tampoco vemos que es bien valorado, ¿sí? Pero de ahí parten las principales innovaciones. Continuando, por ejemplo, esta es una de las mayores innovaciones que ahora el nylon, que lo ven ahí, ha evolucionado. Y en el año 2020, ¿qué creen que ven ahí? ¿Quién conoce este proyecto? ¿Quién ha oído de este proyecto? ¿A quién se le viene a la mente este proyecto? ¿Alguien ha escuchado? ¿Quién veía Netflix aquí? ¿Quién veía Netflix aquí? ¿Alguien veía Netflix? Sí, algunos, ¿no? Sí, es que en Netflix hay bastante info también.
¿sí? Si trabajan con datos. Y son una de las innovaciones disruptivas más potentes del mundo de los últimos 10 años. Ya lo vamos a ver. ¿Alguien ha visto, de los que ven Netflix, alguien ha visto esta serie, El Club de Cuervos? ¿Alguien ha visto El Club de Cuervos? ¿Sí? De este equipo de fútbol. ¿No? ¿No lo han visto? ¿Nadie ha visto? Sí, sí, Qué bueno. profe, ¿Quién vio? yo sí, yo, profe Maffer. ¿Y acabó de ver o no acabó de ver? Sí, es súper buena la serie, es espectacular. Un poco picante, ¿no? Pero es Sí. buena. ¿Y esa serie de qué habla? ¿De fútbol o de qué habla? Habla de cómo liderar un equipo de fútbol, de las estrategias, porque se fallece el papá, entonces es como que el equipo se va hacia abajo, porque los dos, bueno, solamente tienen una hija, pero ella sabe mucho del equipo de fútbol, cómo manejar las estrategias y todo, pero como son machistas no quieren que ella se haga cargo. ¿Ya se acabó de ver o no? Ya me acabé de ver, ya vi también la otra, la que venía con el que le ayudaba A ver, ese, al... ese, ese, ese no he visto. A veces leo. No, mentira, leo también. Combino. Ya últimamente ya no veo Netflix, la verdad. Pero, María Fernanda, esa serie no habla solamente de fútbol, sino es una excelente serie para aprender de negocios y emprendimiento. Entonces, los que estén enseñando o estén muy interesados en negocios y emprendimiento, véanla. ¿Sí? Aparte que sí es muy entretenida. No les anticipo el final, pero el final tiene que ver mucho con la imagen que ven al frente y le debe traer recuerdos a María Fernanda. No quiero que diga para que no les dañe el final. Pero este es el proyecto estrella de Google en el área textil. El otro día me preguntaba a mi hijo de 8 años, me decía, oye, ¿qué es Google? ¿De dónde nació Google? ¿Por qué Google está en todas partes? Le dije, no, me decía, ¿qué es Yahoo? Me decía, ¿qué es Yahoo? Imagínense. Mi hijo de 8 años me preguntaba, me dijo, papi, ¿qué es Yahoo? Le dije, Yahoo es igual que Google, pero Google evolucionó. Google ha evolucionado tanto que tiene muchas áreas de negocio. Esta es una área de negocio de Google. Y el nylon, esa fórmula molecular, ha avanzado a este proyecto Jaguar. Esto es innovación disruptiva, ¿sí? Y es un poco lo que yo también quiero ver en sus proyectos finales. Innovación disruptiva. La innovación disruptiva, en el caso de Google, es variables. Ropa que permite el manejo de dispositivos, ¿sí? Es ropa inteligente, ¿sí? Que tiene muchas facetas. Me puede mejorar el estado de ánimo, controlar el estado de ánimo, decirme cuándo tengo que entrenar, cuándo estoy con un problema cardíaco. Entonces Google ha avanzado mucho de esa fórmula, ¿sí? De Harvard, de antes de 1940, en 80 años hemos pasado al textil inteligente, al proyecto Jaguar. Entonces, es un poco darles el concepto que la innovación va evolucionando en el tiempo. En definitiva, las innovaciones las crean las empresas o los emprendedores. Por eso es que cuando hablamos del punto de innovación educativa, a mí me interesa mucho que ustedes adquieran y se pongan ese traje de emprendedores. Este concepto de emprendedor lo nace Schumpeter. Peter Drucker, maestro de la disciplina de la innovación, Schumpeter, maestro de la economía de la innovación. Algunos de ustedes van a decir, ¿por qué nos da esto? Estos son términos muy generales de la innovación. Y siempre, nadie me ha preguntado esto todavía, pero yo me hago la pregunta. ¿Por qué les doy esto? La maestría, yo creo que está bien titulada. La maestría se llama Maestría en Educación con énfasis en innovación y liderazgo educativo. Entonces, cuando yo converso con David, con María Sol, les digo, ojo, que la maestría dice innovación, no dice innovación educativa. Innovación es un universo muy grande. Entonces, yo le estoy dando en estas 2 primeras clases el universo general antes de entrar a lo específico. Entonces, de aquí nace este concepto del emprendedor. Y otro mensaje que nos deja la historia es que los inventores no siempre ven que su proyecto llega a ser innovador. Primero porque hay un retraso entre la invención y la innovación. No siempre la tecnología o el mundo está listo para algo que genero se vuelve innovación. Hay una falta de habilidades comerciales, ¿sí? Tal vez el inventor que está en un centro de investigación. Esto cada vez va cambiando. Los centros de investigación ahora se llaman centros de transferencia de tecnología. En esencia, yo trabajo con la Escuela Politécnica Nacional haciendo eso, que las investigaciones, que los papers pasen a ser comercializados. Es durísimo. En países como Corea, donde yo estudié esto, es mucho más fácil, porque las industrias montan sus centros de investigación en las universidades.
Aquí las universidades lo hacen para graduarse, cuando tienen una excelente oportunidad de que esa investigación, incluso en el ámbito educativo, yo les dije, la Politécnica Nacional está trabajando mucho en el área de sistemas y de gamificación, en soluciones para mejorar los proyectos de educación. Y porque también falta de recursos complementarios, hay falta de recursos que todavía no están disponibles. Entonces, a mí justo me gusta hacerles una pregunta, para que no sea un monólogo. ¿Qué inventor creen o qué inventores creen ustedes que no pudieron ver sus innovaciones? ¿A quién se les viene a la mente? ¿Sí? ¿Quién se les viene a la mente? ¿Quién creen que...? Ay, se me fue, ¿vieron? Ahí les mostré una pastillita, los que alcanzaron a ver rápido. Aplasté muy rápido otra pastillita. ¿Qué inventor creen que no vio sus innovaciones? El más famoso del mundo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Entonces, los que ya tienen el material ya lo saben, ¿no? Entonces, Leonardo da Vinci creó muchos inventos, sí, entre ellos el helicóptero, pero no podía producirlo en ese momento porque no existían los elementos complementarios, que era el elemento de combustión interna. Entonces, Leonardo da Vinci es uno de los mayores inventores del mundo, pero no es un innovador, porque muchos de sus productos no llegaron a distribución comercial. ¿Cuál es la moraleja de esas historias de inventores que no llegaron a innovación? Que la innovación necesita muchos complementos para llegar a ser tal como tal y llegar a ser comercial. Hay muchas externalidades y hay muchas secuencias de innovaciones. También que la innovación es un proceso continuo. Así como vimos el proceso de la tela de nylon, que pasó de una fórmula a una media, a un paracaídas, al proyecto de Jaguar de Google, siempre la innovación va a ser un proceso continuo. Los vehículos van teniendo un proceso continuo en el tiempo, la industria automotriz, y pasamos de este modelo T, que los que sepan un poco más en el área automotriz, tenía un sistema de combustión interna, hemos pasado a tener una mejora incremental a lo largo del tiempo, hasta sentarnos hoy ante la posibilidad de tener vehículos que ya no necesitan combustión interna, que ya no necesitan combustible, y que pueden ser manejados por sí solos, sin la necesidad de la presencia humana, como son los nuevos vehículos autónomos. Entonces, como vimos en la gráfica, la innovación es un proceso continuo. La innovación es una secuencia de pequeñas innovaciones o de pequeñas creaciones que van teniendo un éxito comercial. Las innovaciones incrementales pueden ser muy valiosas, ¿sí? Y cuando hablamos de innovación es importante entender que estamos ante un ecosistema. No sé si ustedes han oído de... Ven, un minuto, por favor. Cuando necesites, te llevas mi caso. No sé si ustedes han oído de Silicon Valley. ¿Sí? Ustedes han oído de Silicon Valley y saben lo que es Silicon Valley. ¿Han oído de Silicon Valley? ¿Conocen alguien? Los que estén más en el ámbito tecnológico. Muchos de los emprendimientos que vamos a ver en la última hora vienen de allá, vienen de Silicon Valley. ¿Alguien ha escuchado? También hay una serie. Esa serie está en la competencia de Netflix, en HBO. ¿Alguien ha escuchado de Silicon Valley? Apple, Google, Duolingo, Coursera están en Silicon Valley. Es el Valle del Silicio. Es un valle que inició su política pública alrededor de 1970 al lado de California y al lado de la Universidad de Stanford, donde están las sedes de las empresas tecnológicas más disruptivas del mundo, y que tiene una característica: fue diseñado como un ecosistema vivo, como una selva. Y en un ecosistema vivo lo que tenemos es que hay múltiples organismos que se alimentan entre sí. Silicon Valley es la primera ciudad norteamericana que concibió un ecosistema diseñado para innovar. Alrededor de una universidad diseñaron todo un proceso. Es más o menos lo que se quiso hacer aquí en Yachay, o lo que se ha hecho en otras ciudades del conocimiento alrededor del mundo, que casi ninguna ha funcionado. Ni Sondo City en Seúl, ni la Ciudad del Saber en Panamá, hubo otra en Rosario, ni tampoco aquí en Yachay. ¿Por qué? Porque la gran diferencia de este tipo de ciudades es que los ecosistemas no se construyen desde cero, sino que Silicon Valley funcionó porque ya existía algo. En esa ciudad, antes de que nazcan estas grandes empresas, había una comunidad de personas que se graduaban de esta universidad y que empezaron a hacer proyectos muy chiquitos. Por eso es que se dice que Hewlett Packard, Google, Apple nacieron en parqueaderos.
Pero si yo me pongo ahorita en un parqueadero a hacer una supercomputadora fuera de mi casa, posiblemente no funcione. La innovación necesita nutrirse de todo un ecosistema. A eso se refiere cuando hablamos sistemas de innovación. Y eso es muy importante y tiene mucha conexión con lo que vimos en la anterior clase, que es lo que se llamaba la exposición a la innovación. Silicon Valley tal vez sea una de las comunidades a nivel mundial que más exposición de la innovación tiene. ¿Alguien tiene, Cristina tiene levantada la mano? O veo que, no se olvide, Mónica tiene levantada la mano. ¿Quiere comentarnos algo? Si no, avanzo. ¿No? ¿Sigo? Sigo. Entonces, algunos conceptos muy generales para terminar esta introducción de innovación. No todo invento se vuelve innovación, no toda innovación es rentable. La innovación sí necesita ser comercializada o puesta en uso, ser novedosa y ser factible de implementar para ser considerada innovación. Y la innovación obedece a procesos continuos. Esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de los tipos de innovación a nivel general. Schumpeter, el maestro de la economía de la innovación, ¿sí?, nos habla que hay 5 tipos de innovación. Las de productos o servicios, los métodos de producción, cómo producimos algo, las fuentes de provisión, cómo nos proveemos de las cosas, nuevos materiales, nuevas texturas, nuevos ingredientes. La explotación de nuevos mercados también pueden ser una clase de innovación, y las nuevas formas de organizar los negocios. Es decir, si ustedes quisieran hacer una distribución clásica de la innovación, esta es la forma más clara. Productos, métodos de producción, fuentes, explotación de nuevos mercados y nuevas formas de organizar los negocios. Cuando veamos cómo el Ministerio de Educación mide los proyectos de innovación en el módulo final, un poco siguen esta corriente. No está mal, es súper tradicional, pero sin embargo yo quiero compartirles una forma de división más contemporánea o más moderna. Y para eso tenemos que partir de la taxonomía de la innovación, ¿sí? Esa taxonomía de innovación dice, podemos dividir las innovaciones en 4 segmentos, o productos o servicios, o modelos de negocio, que es muy importante cuando desarrollamos una innovación, así sea social, ¿sí? Diana, me quedé con Diana, pero otra persona también habló de la innovación social, creo que era Cristina, ¿no? Hay diferentes modelos de negocio. Las innovaciones sociales, ahora hay un nuevo tipo de compañías en el país a raíz de la ley de emprendimiento e innovación, que ustedes la van a analizar para el próximo videoforo y la van a leer. Ustedes van a leer la ley de emprendimiento e innovación. No se preocupen porque solo van a leer un artículo para hacer el videoforo, pero deberían leer toda la ley. La ley plantea ya un nuevo tipo de empresas en el país, 2 en esencia. Una de esas empresas son las sociedades de bienestar colectivo, que no piensan netamente en el lucro como forma de ganancia, sino piensan en el impacto social. Estas empresas, Diana y Cristina, se denominan las empresas tipo B. Esa es otra historia que algún día podríamos conversar, pero algunos de ustedes podrían profundizar para decir, nuestro proyecto de innovación educativa, para ser rentable, propone que haya empresas tipo B. El tercer aspecto es el aspecto tecnológico, ¿sí? Es el aspecto tecnológico. Y el cuarto aspecto es el aspecto de mercado. ¿Qué impacto genera en el mercado nuestra innovación? Con ese concepto yo quiero presentarles una matriz más contemporánea para cerrar este capítulo introductorio de la innovación y centrarme en innovación educativa, ¿sí? Esta matriz está condicionada de 2 elementos. Los elementos de qué tan novedoso es mi producto y los elementos de qué tanto impacto generan en el mercado en este rol de uso comercial de mi creación, de mi desarrollo. Estos son los 2 factores que ahora determinan cómo clasificar una innovación a nivel general, ¿sí? Y un poco puede guiar el desarrollo de sus proyectos o de su presentación de proyectos para ser aprobados por una entidad multilateral o por el ministerio para ser validados. Vamos a ver qué tanta tecnología, qué tan novedoso es tecnológicamente y qué tanto impacto genera en el mercado. Si no tiene mucha novedad tecnológica y tampoco me generó un nuevo mercado, es una innovación incremental. Mejoras graduales y continuas en productos y servicios existentes. Si no me genera, no tiene mucha novedad tecnológica, es decir, no creó algo sorprendente, emocionante, wow,
pero me generó un nuevo mercado, es una innovación sustancial. Generó una mejora significativa en el producto que ayuda a ganar nuevos clientes. Si tiene mucha novedad tecnológica, creó una nueva función, algo que no lo conocíamos, no nos lo esperábamos, pero no genera un nuevo mercado, es decir, se mantiene en ese nivel de clientes, es una innovación radical, ¿sí? Transforma industrias y a veces crea nuevos mercados. Pero las que más me gustan y las que están en auge en el mundo contemporáneo en el siglo XXI son estas, las disruptivas. Son innovaciones que tienen un gran avance tecnológico y que generan nuevos mercados, ¿sí? Crearon nuevos clientes, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en esta parte que he ido no rápido, pero puede ser mucha información para tan poco tiempo? ¿Está clara la diferencia de esta clasificación moderna? Por favor. Una inquietud, no sé, para que me ayude. Con todo lo que usted ha dicho, bueno, aquí en el país considero que sí existe esa oportunidad de innovación, ¿ya? Para el ámbito educativo, pero no sé qué le hace falta para que se desarrolle. O sea, ¿qué se necesita o algo? Porque yo pienso que, como le digo, a nivel nacional sí cumplen estas características y todo. Tal vez no sé si sería aquí el empoderarse, el tal vez marcar la diferencia de lo que ya existe, crear cosas, no sé, qué es lo que le pasa aquí al Ecuador para esto, porque existe potencial, pero se está durmiendo. No le voy a contestar en este momento, porque tengo una lámina cuando hablamos de métrica de la innovación en que hablamos de por qué estamos en el puesto 99, casi por llegar al puesto 100 de la innovación. Y porque al final de la clase del día de hoy les voy a presentar casos de éxito del Ecuador de innovación educativa. Existen, hay empresas y están creciendo, pero este es un proceso continuo, incremental, que pasa a lo largo del tiempo, no pasa de la noche a la mañana, y el ecosistema tiene que ir madurando. Hace 10 años no existía una maestría de educación con énfasis en innovación, ni maestrías en innovación educativa, ¿sí? Entonces, ustedes, y lo que hagan, y lo que impulsen, va a tener mucha influencia en desarrollar el ecosistema. Ecuador tiene recién 6 meses una ley de emprendimiento e innovación, y recién 4 años una ley especializada en innovación. Silicon Valley nació en el año 1970, tiene más de 40 años, y está en un país más desarrollado. Pero hay casos, hay casos. Yo siempre cuando llego a esa parte, se adelantó usted en la pregunta, digo, muy difícilmente le iríamos a ver a la selección de fútbol, al estadio, si está en el puesto 100, ¿sí? Yo entiendo que hay los patriotas y todo eso, pero yo ya lo he visto, y no sé si sigue en el puesto 100, la iría a ver, ¿sí? No sé, si alguno de ustedes iría a ver a la selección de fútbol si ya se descubre la vacuna y la iría a ver si está en el puesto 100, ¿quién les dirían a ver? Yo no, siendo realista. ¿Quién les dirían a ver a la selección si está en el puesto 100? Que levanten la mano. ¿Quién es así? Acérrimo hincha, así. Walter, ¿no? Walter, sí, estaba dudando, ¿no? Estaba dudando. Walter, yo sabía que usted, como le gustan las corbatas amarillas, sabía que usted sí. Entonces, ¿alguien más que le iría a ver a la selección si está en el puesto 100? Estamos en el puesto 64, ¿no? Pero ¿quién le iría a ver a la selección si le meten 4 goles a Uruguay en el próximo partido? ¿Quién le iría a ver? Y abren el estadio. Yo ahí sí iría a verle, porque le tengo un poco más de fe. Y porque, exacto, Fanny también, entonces cambia la perspectiva, porque vemos gente nueva, sangre joven, gente con pasión y buenos resultados. Lo mismo se puede aplicar a la innovación en el país. Les voy a enseñar, espero el día de hoy tengo que llegar a esa lámina, casos en que nos va a enseñar que sí existe innovación educativa en el país. Y eso nos puede retomar la fe. Entonces, sí hay casos, Diana, y posiblemente ustedes no los conozcan, pero sí hay casos. Y hay otras condiciones que son importantes de la innovación que el país no tiene y que tiene que trabajar mucho, ¿sí? El apoyo, el financiamiento, el tamaño del mercado, las barreras, la formación, ¿sí? Es muy importante. Ahora les voy a enseñar algunos casos de innovación educativa. Definitivamente
el tiempo galopa en nuestra contra. Casos de innovación incremental, la televisión. La televisión es un caso, un ejemplo de innovación incremental. No la primera televisión que pasó de los tubos catódicos hacia la imagen en blanco y negro y fue una gran revolución. Esa en ese momento fue una innovación disruptiva porque llevó toda la gente que oía radio hacia la pantalla. Pero desde ahí hasta ahora, sea esta una televisión con 3D, 8K, es innovación incremental, porque vamos aumentando un nicho de usuarios que ya está estable, ¿no? Ese es un caso de innovación incremental. Un caso de innovación sustancial es cómo lo maneja Apple en sus gamas de celulares. Posiblemente el primer Apple fue una innovación disruptiva, radical, porque ya en los usuarios móviles creó todo un nuevo nicho de mercado de los que empezaron a trabajarlo con el sistema Touch, ¿sí? Fue el primer celular con el sistema Touch y fue realmente una innovación radical. No disruptiva porque ya existía un mercado celular, pero Apple trabaja mucho con las innovaciones sustanciales y sobre todo en los últimos tiempos donde cada vez es más difícil generar innovaciones disruptivas en una gama en un mercado tan competitivo, ¿no? Sustancial, ¿por qué? Porque Apple cada vez va creando nuevas aplicaciones que va generando nuevas gamas de servicios. Por ejemplo, en los últimos Apple acaba de crear toda su línea 5G para crear todo un nuevo mercado de personas que tienen que estar hiperconectadas, ¿sí? Hay un excelente gráfico que si después me hace acuerdo Diana, les puedo poner de la evolución de la red 1G a la 5G. Y ahora vamos a ver de qué está hecha la tecnología, pero Apple trabaja mucho con estas innovaciones sustanciales. Innovaciones radicales, ¿sí? Estas innovaciones que tienen un alto grado tecnológico, pero que no siempre generan nuevos clientes. En este momento, actualmente estamos trabajando con 6 innovaciones, ¿sí? Y yo quisiera detenerme en esta gráfica y plantearles a ustedes, y ahora voy a llamar un poco a que actúen las personas que no han estado actuando. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención en esta gráfica de innovaciones radicales? ¿Qué les llama la atención? Nos vamos a dar unos minutos para analizar esta gráfica. ¿Qué les llama la atención? Invito a las personas que no han estado participando a sumarse un poco a esta conversación. ¿Qué les llama la atención? Siempre me gusta discutir a lo largo de esta gráfica de innovaciones radicales. ¿Voluntarios? No veo manos alzadas. ¿Voluntarios? Entonces vamos. Mónica, le vamos a dejar descansar a Mónica esta vez. Vamos a ver si hay otro voluntario. Vamos, gracias Mónica. Personas que no hayan intervenido antes. Voy a ir por Daniela Reyes, que tiene toda esa creatividad, toda esa energía en el feedback. ¿Qué comentarios tienes de esta gráfica, Daniela? ¿Cómo está, aquí, profe? Daniela? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Ya. Sí, le escucho bien. Sí, bueno, estaba viendo cómo ha ido evolucionando la innovación de la tecnología, pero realmente estos colores de acá no sé a lo que se refiere. Los colores de amarillo, rosado. En el gráfico, ¿qué te llama la atención? ¿Algún elemento que te llame la atención en el gráfico? Claro, la punta más alta, la electricidad. La punta más alta. Qué interesante, no me lo habían comentado en otros grupos. Ajá, la punta más alta. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Yo creo que es la base de todo. Lo que está ahora funcionando es la base de todo, la electricidad. Entonces, si no se hubiera inventado eso, de pronto lo demás no tendría. Muy bien, sí, excelente análisis. Cómo seguir avanzando. Tenemos esta curva de crecimiento también, ¿no? Gracias, Daniela. Darwin. Bienvenido, Darwin. Tienes alzada la mano. ¿No? Sí, lo que pasa es que mi internet es un poco lento. Bien, lo que yo puedo observar en la gráfica es la evolución que se va teniendo en el paso de los años. Si nosotros vemos desde 1780 hasta 1970 aproximadamente,
el desarrollo tecnológico es bastante bajo. Entre el 70 y el 2010 aproximadamente se tuvo un desarrollo tecnológico constante, mientras que en estos últimos 10 años se tuvo un realce y un repunte de toda la tecnología. Eso es lo que se puede observar en IMAR. Muy bien. ¿Por qué crees que en los años 70 hay un desarrollo tecnológico bajo? Porque en sí no se ve ninguna concentración de trabajo en forma tecnológica y no había energía para el desarrollo de las mismas. ¿Ya? En ese caso todavía no teníamos un estudio completo de los principios de energía. Actualmente, después de que se salió la electricidad, desde allí empezaron a empoderarse de lo que es energía, pero lográndolo esto en casi 1970 o 80. ¿Qué crees que pasa en este periodo de tiempo? En ese periodo de tiempo, sí, investigación. Muy bien, excelente. Investigación. Posguerra, ¿no? Sí. La innovación económicamente va asociado mucho a temas de conquista, ¿sí? De conquista económica, de conquista bélica. Lastimosamente, durante este periodo tenemos las guerras, bajan los procesos de innovación y desde ahí empezamos a cultivar. Y eso tiene que ver mucho con investigación y desarrollo. Muy bien también lo que nos señala en Darwin, ¿no? Un tercer comentario, siempre me gusta tener 3 comentarios por lo menos por estas intervenciones. ¿Qué más les deja el gráfico? Algo que les llame la atención en el gráfico. En esta parte inicial. Yo, profe. Roberto creo que es. Sí, buenos días. Roberto. Me llama la atención de que existe algunas innovaciones que a lo largo de la historia se han hecho mucho más atrás, pero la sociedad no estaba aún preparada para eso. Es el caso de la inteligencia artificial, que ya se dio hace algunos años atrás, como podemos ver ahí. Es el almacenamiento de energía, que ya se dio hace algunos años atrás, pero recién está como que la sociedad valorando esa innovación. ¿Aló? Sí, ¿me escuchó, profe? Sí te escuché, no sé si tienes algo más, pero está muy acertada tu comentario, ¿no? Este tema más que de valoración es de usabilidad. La inteligencia artificial tiene muchos años, pero en este momento es el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la usabilidad. ¿Sí? Les voy a decir qué veo yo en esta gráfica. Profe, ¿puedo participar, Doris? Doris también, ¿sí? Lo que pasa Bienvenida. Es que en el gráfico que a partir que aparece la computación o la computadora o la tecnología, los avances son más rápidos y mucho más cuando hay internet. La tecnología avanza de una manera rápida ya. Si vemos en el 2020 es en relación a un año, podemos decir que ha avanzado bastante y todo se va relacionando con energía y ya estamos en la inteligencia artificial. Entonces creo que en el momento que se descubrió o se creó las computadoras, eso dio un pase al avance tecnológico y mucho más con en el internet, que ya nos podemos comunicar a nivel mundial. Excelente, Doris. Y eso me da pie para darles mi conclusión. Muy pocos hablaron de este rango, del rango económico. Por eso es que la innovación está muy centrada en economía, ¿no? En el desarrollo económico. Y algo que, miren cuántas innovaciones teníamos al mismo tiempo. 1801, en la máquina a vapor, 1830, los trenes, 1900, los teléfonos, 1920, 1917, el automóvil, entra la electricidad. Pero ¿qué pasa aquí? Solo tenemos una innovación a lo largo en un periodo de tiempo. E igual pasaba con la computadora y con el internet, una innovación totalmente radical. El gran tema que tenemos en la actualidad es que tenemos 6 innovaciones radicales o 5 innovaciones al mismo tiempo. Algunas de estas son las que ustedes tienen que trabajar en su proyecto de problematización de cómo aplicar las tecnologías exponenciales para resolver los problemas que nos está generando el COVID. Y tenemos 5 innovaciones radicales al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que ahí debería haber un mayor crecimiento económico. ¿Sí? Y estamos en una etapa del mundo donde tenemos muchas innovaciones disruptivas o tecnologías exponenciales que generan innovación exponencial. Es decir, es lo que conocemos como la singularidad, que ya lo vimos en la primera clase.
Esto era un poco el roadmap de cómo las innovaciones radicales iban a pasar en el tiempo. Esto ha tenido un cambio, En el 2020, ¿por qué ha tenido un cambio? Porque se decía que íbamos a tener innovaciones radicales en el área de la salud recién en el 2030, que iba muy asociado hacia la búsqueda de aumentar la longevidad en las personas. Pero esto ha tenido un cambio y ha pasado a ser prioridad en el 2020, ¿sí? Y posiblemente otros servicios ya no tengan esa misma aceleración. Eso es con respecto a innovaciones radicales. Y para cerrar esta parte de innovación general, antes de empezar lo específico, que es innovación educativa, la innovación disruptiva, ¿no? La innovación disruptiva es crear una nueva tecnología y crear un nuevo mercado. Y el ejemplo más claro de innovación disruptiva termina siendo Netflix, ¿no? Netflix en el año 2012 rompe la industria. ¿Se acuerdan cómo alquilaban ustedes películas? Sí, los que son... ¿quiénes son los más jóvenes del grupo? ¿Quiénes son los más jóvenes del grupo? ¿Quiénes son los más jóvenes de este grupo? Identifíquese. ¿Diana o No. quiénes son los más jóvenes? ¿O Roberto? ¿Quiénes son? Dianita, me parece. Diana, ¿usted alquiló alguna vez una película VHS con cartón a mano o no? Sí, ¿O ya no? que- ¿O solo CD? ¿O solo CD? No, ¿O usted no. ya llegó al CD? Cuando me compraron, me acuerdo, Blancanieves, cuando tenía unos 6, 7 años, era en un VHS color blanco, me acuerdo que era inmenso. Ese Es- debe haber sido un Betamax. Los blancos eran Betamax. Los VHS eran negros. Yoconda se ríe, pero ¿se acuerdan cómo nosotros íbamos y teníamos que ver una película hace, ¿qué? 21 años, ¿sí? Teníamos que ir, alquilar el VHS, marcar la tarjeta, ¿sí? Para mí era era un viaje, ¿no? Porque yo vivía en Ibarra, entonces uno tenía que ir por los helados de Paila. Había pocos videoclubs, además en Ibarra no había tantos videoclubs. Entonces uno llegaba, quería ver Odisea 2001 en el espacio, o quería ver los Goonies, y total, se habían llevado la película. Entonces uno tenía que esperar 15 días para ver la película, ¿no? Entonces, imagínense ahora el gran cambio. Y Netflix rompe toda una industria, rompe toda la industria del alquiler de las películas, y realmente ahora es un servicio bajo demanda que generó una nueva industria. Y Netflix no se cambia de innovar, innovó planteando un servicio en streaming, es decir, a través de internet, pero hace 10 años no podíamos tener la conectividad que tenemos ahora para ver películas en alta definición y tener todo un catálogo. Yo a veces me vuelvo loco y en mi caso es parte del presupuesto. Netflix y ya viene Disney y te salió tal serie en HBO. Y eso ha roto totalmente la industria. Ya no tenemos industria de VHS, no tenemos industria de CDs. Bueno, en Ecuador todavía tenemos la industria, porque no todos tienen acceso a buena conectividad y no lo tienen dentro de su presupuesto, pero cada vez tenemos menos, y Netflix rompe otra vez el modelo, porque ahora está generando todo lo que es una industria del entretenimiento, en donde nosotros podamos escoger los finales de las películas, ¿sí? Como a mí me encantaban estos libros donde uno podía pase de la página 40 a la página 120. Ahora vamos a poderlo hacer en televisión, y la próxima tendencia de Netflix va a ser incorporar la televisión en realidad virtual, ¿sí? Entonces vamos a pasar del dispositivo de televisión al dispositivo de realidad virtual y poder escoger los finales de las películas y de las series e inventar todas nuestras historias y estar en ambientes súper inmersivos. Todas esas son innovaciones disruptivas. Entonces, 4 tipos de innovación: incrementales, sustanciales, radicales y disruptivas. ¿Dónde quiero que trabajen ustedes su proyecto de innovación educativa? En el área de innovaciones radicales. Si me presentan innovaciones disruptivas, encantado, porque uno de los requisitos, tanto en la problematización como en el proyecto, es que trabajen innovaciones con uso de tecnologías exponenciales. ¿Cuáles son esas tecnologías exponenciales? Algunas ya las vimos en este gráfico y otras están puestas en el aula virtual, en las 6 tecnologías o 7 tecnologías exponenciales con las que vamos a trabajar. Listo, con eso vamos a hacer un mini break de 5 minutos para tomar un poco de agua y hacer